gobiernos locales. Se aplican los instrumentos de supervisión penitenciaria, diseñados específicamente con ese objetivo, para posteriormente llevar a cabo el procesamiento de la información y el análisis de resultados, que concluye con la elaboración del diagnóstico anual, que se da a conocer a las diversas autoridades competentes en la materia. La aplicación del instrumento tiene el objetivo de contribuir al respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del país. No es una certificación respecto de las condiciones de los establecimientos penitenciarios, ya que la supervisión y evaluación que compone el diagnóstico se realiza bajo la perspectiva de las obligaciones de las autoridades de respetar, proteger, garantizar y cumplir los derechos humanos, como se establece en la normatividad nacional e internacional. Además, desde este programa, se investigan quejas y reclamaciones de los casos de presuntas violaciones a los derechos humanos y se elaboran pronunciamientos e informes especiales. Si consideras que tus derechos han sido vulnerados, acércate a nosotros. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. ¿Conoces los programas que conforman a la CNDH? Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH. La primera visitaduría general de la CNDH, a través del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH, tiene como objetivo contribuir en la observancia, protección y estudio de los derechos humanos de las personas viviendo con VIH, las personas LGBTTIQ+, y las personas trabajadoras sexuales, con un enfoque integral transversal. La condición de salud de las personas, su orientación sexual, identidad de género, expresión de género y características sexuales no tiene que ser motivo para condicionar o menoscabar sus derechos y libertades. Por ello, este programa tiene como encomienda su protección y defensa, además de contribuir a la consolidación de una cultura de su respeto. Si consideras que tus derechos han sido vulnerados, acércate a nosotros. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. ¿Conoces los programas que conforman a la CNDH? Programa de Atención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Este importante programa, perteneciente a la primera visitaduría general, trabaja de manera conjunta con organizaciones de la sociedad civil y dependencias de los 3 órdenes de gobierno, a través de la promoción, difusión, orientación y acompañamiento en casos de presunta vulneración a los derechos humanos de las personas con discapacidad. Además, realiza investigaciones, informes y diagnósticos acerca del estado que guardan los derechos humanos de este sector de la población, a fin de dar a conocer las áreas de oportunidad, coadyuvando con la toma de decisiones en pro de la inclusión. Si consideras que tus derechos han sido vulnerados, acércate a nosotros. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. ¿Conoces los programas que conforman a la CNDH? Programa de Atención a Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos, Províctima. La primera visitaduría general atiende este programa enfocado en orientar jurídicamente y atender a las personas en situación de víctimas en los aspectos jurídico-victimológico y psicológico. A través de este programa, la CNDH realiza diversas acciones como recibir y atender a las personas en situación de víctima, ya sean directas, sus familiares o representantes. Canalizarlas con las instituciones públicas y privadas en las que se pueda dar gestión a su situación. Impulsar la gestión de los servicios sociales a favor, es decir, acompañamiento psicosocial respecto de la reparación del daño. Interactuar con las redes, instituciones o asociaciones gubernamentales o privadas en la materia, entre otras. Si consideras que tus derechos han sido vulnerados, acércate a nosotros. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. ¿Conoces los programas que conforman a la CNDH?
Programa de atención a jóvenes, personas mayores y familias. El programa de atención a jóvenes, personas mayores y familias tiene como objetivo contribuir en la observancia, protección y estudio de los derechos humanos de las y los jóvenes, las personas mayores y las familias, con un enfoque integral y transversal. Proporciona a la población en general asesorías jurídicas vía telefónica, presencial y o electrónica. En materia de personas adultas mayores, proporciona asesoría jurídica en los siguientes temas: juicios sucesorios, testamentos, pensión alimenticia, violencia institucional, apoyos sociales, pensiones, violencia económica, patrimonial, física, etc. Por lo que hace a las y los jóvenes, se asesora en tópicos como la prevención a la violencia en el noviazgo, derecho a la educación y a un trabajo digno, discriminación por motivos de su edad y su derecho al acceso a servicios de salud adecuados. En temas de familia, se proporciona asesoría sobre responsabilidades familiares compartidas, guarda y custodia, divorcio, reconocimiento de paternidad, derecho sucesorio y violencia familiar. Si tus derechos han sido vulnerados, acércate a nosotros. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. ¿Conoces los programas que conforman a la CNDH? Programa de Personas Desaparecidas. Este programa, a cargo de la Primera Visitaduría General, realiza diferentes funciones como la integración de expedientes de queja donde se investigan probables violaciones a los derechos humanos cometidas por autoridades federales, acompañamiento a familiares de personas desaparecidas ante diferentes instancias federales y o locales, brindar asesorías y orientaciones jurídicas a familiares de las personas desaparecidas, colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas con las comisiones de búsqueda y fiscalías, que son las autoridades encargadas por la ley de realizar estas acciones. Administrar bases de datos sobre personas desaparecidas que coadyuvan para analizar el problema de fondo y elaborar informes específicos. Y dar seguimiento a los expedientes registrados en el Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas No Identificadas, SINPEF. Trabajamos para acceder a la verdad, memoria, justicia y reparación del daño de todas las personas en situación de víctima, así como a la no repetición. Si consideras que tus derechos han sido vulnerados, acércate a nosotros. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Defendemos al pueblo. ¿Conoces los programas que conforman a la CNDH? Programa de Atención a Personas Migrantes. Perteneciente a la Quinta Visitaduría General, este programa está dedicado a brindar atención especial e información a las personas migrantes, tanto mexicanas en el extranjero como las que se encuentran en tránsito por territorio nacional. Este programa vigila que los derechos humanos de las personas en contexto de migración sean respetados y garantizados por las autoridades, para lo cual realiza visitas de verificación a estaciones y estancias migratorias, hotelares, si considera que las condiciones de alojamiento de las personas migrantes no cumplen con los estándares mínimos de respeto a su dignidad. Encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una... ¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete en nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, Fuerzas Armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea.
Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género. Educación para los derechos humanos. Derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cultura de derechos humanos y protección de la salud. Transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas. Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia. Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Impartición de justicia con perspectiva de género. Participación activa de las y los adolescentes en la defensa de los derechos humanos. Educación para la paz y derechos humanos. Seguridad ciudadana y derechos humanos. Uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Si te interesa capacitarte, inscríbete en educa.cndh.org.mx o llámanos al 55 56 81 81 25, extensión 2280. O escríbenos a cursosndh@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Buen día. En nombre de la maestra María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Dirección General de Educación en Derechos Humanos de esta comisión, les doy la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. Agradecemos de manera respetuosa al secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, y a su equipo de trabajo por todas las facilidades para llevar a cabo este ejercicio de capacitación. Saludamos también al público que nos sintoniza desde las 12 regiones militares y 48 sectores militares a lo largo de los 32 estados de la República, así como al personal que nos acompaña desde el auditorio del Centro de Capacitación en Derechos Humanos e Igualdad de Género. A todas y todos les invitamos a realizar sus preguntas por medio del chat de YouTube, a la que podremos dar respuesta al final de la conferencia. Su participación y sus dudas son parte fundamental de este ejercicio. Les recordamos que las instrucciones de descarga de constancias se mostrarán al finalizar la ponencia. A continuación daremos inicio a la conferencia con el tema Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, con énfasis en respeto a la dignidad de las personas. Recomendación 3VG 2015, impartida por su servidor, doctor Carlos Barrachina Lizón. Bueno, pues hecha la presentación formal que siempre hacemos en este tipo de actividades, vamos a tratar de platicar sobre el tema de seguridad ciudadana y derechos humanos y utilizaremos de ejemplo al final de una reflexión que espero que les sea útil sobre la recomendación 3VG 2015, que tiene que ver con lo que pasó en Apatzingán el Día de Reyes, el día 6 de enero del año 2015, cuando en una operación para desalojar a toda una serie de ciudadanos relacionados con las policías rurales, relacionados con las autodefensas cercanas a Apatzingán, que habían tomado el Palacio Municipal o sus alrededores para protestar por la presencia de violencia en la zona y otras cosas como el precio de la luz. Pues bueno, en Apatzingán lo que pasó ese Día de Reyes fue que en dos eventos, uno a las 2:30 de la madrugada y otro a las 7:30 de la madrugada, pues hubo un par de enfrentamientos entre la Policía Federal y algunos elementos de la Sedena con estas personas. En el primer evento, que fue cuando se trató de disolver a esas personas que estaban tomando el municipio, hubo un muerto por atropellamiento, hubo 18 heridos, 2 de ellos policías federales por armas de fuego, y al final 44 personas detenidas.
conjuntamente con toda una serie de armamento y de vehículos que llevaban las personas que estaban pues protestando, tomando el Palacio Municipal. Llevaban desde el 22 de diciembre frente al Palacio Municipal. Eso se hizo una gran noticia nacional. De hecho, hubo reacciones por parte de Alfredo Castillo, que era en ese momento el comisionado que manejaba el tema de la seguridad en todo el estado de Michoacán, en la que señalaba esta persona que prácticamente pues habían sido provocados las fuerzas de orden público, la Policía Federal en concreto, y los elementos de la Sedena que ayudaron a detener a estas personas. El segundo evento sucede a las 7 de la mañana, cuando se están llevando a los 44 detenidos a sus camionetas y todo el armamento, en el que aparece un convoy de personas en búsqueda de rescatar a estas personas. Allí se produce un fuerte enfrentamiento en el que fallecen 9 personas finalmente, todas integrantes de ese grupo de autodefensas. Y de esas actuaciones hubo, aparte de un gran escándalo de prensa en ese momento, en ese contexto, que vuelvo a insistir, le costó el puesto a Alfredo Castillo 2 semanas después, pues finalmente del estudio detenido de los hechos se acreditó que hubo uso excesivo de la fuerza por parte de los elementos de la Policía Federal y de la Sedena, y que posiblemente las situaciones se hubieran podido manejar desde otra perspectiva. Esta es la recomendación que nos sirve de base, la 3VG 2015, para platicar aspectos, situaciones que son muy habituales en el contexto de violencia en el que nos encontramos. Y por eso les voy a hacer una reflexión amplia sobre qué entendemos por seguridad ciudadana, por qué es tan importante el que nos tomemos en serio el realizar nuestras funciones de seguridad pública, las funciones de seguridad pública que nos son encomendadas por el Estado, con máximo apego a la ley y con máximo respeto de los derechos humanos de las personas con las que trabajamos, con las que nos toca lidiar, en el contexto de que nosotros somos funcionarios públicos que debemos de proteger a las personas y además hacerlo en un contexto de violencia muy grande como el que lamentablemente estamos viviendo en México, y no solo en México, en buena parte de América Latina, como les voy a tratar de contextualizar. Yo creo que hemos de entender desde una perspectiva lo más positiva posible las cosas que hemos ido ganando como sociedad en los últimos 150 años. Les parecerá mentira, a lo mejor, o les podrá sorprender el que les señale esta circunstancia, pero la verdad es que como sociedad hemos ganado muchas cosas en los últimos 150 años. A veces lo hemos de poner en perspectiva. Desde hace 150 años tenemos ciudadanos. Antes, en buena parte de las sociedades en el mundo, no teníamos personas con capacidad de voto, con capacidad de expresión. Las élites tradicionales eran las que manejaban pues la política, eran las que manejaban pues la toma de decisiones, y la gente común, la gente normal como nosotros, pues no tenía ese grado de influencia y no era considerada como una persona con derechos. Eso se va a ir conquistando desde los movimientos sociales del siglo XIX. Desde antes se le va poniendo límites al Estado, es lo que vamos a platicar un poquito en los primeros momentos de esta plática.
Y ese proceso de que las personas normales vamos ganando importancia se va relacionando también con el concepto de democracia. El concepto de democracia no tiene que ver solamente con el hecho de que hay elecciones o de que los políticos se presentan a procesos electorales en los que, para ser nuestros representantes, en el que nosotros vamos a emitir el voto. La democracia tiene que ver con la igualación de los individuos, tiene que ver con que todos y todas podamos seamos relevantes y seamos tomados en cuenta. Claro, la gran preocupación en los últimos 40 años en los que se ha ido agravando una crisis regional de inseguridad en América Latina y en México también, pues es ¿y cómo le hacemos? ¿Y cómo le hacemos para mantener las conquistas que hemos ido adquiriendo en este periodo de tiempo que les he estado señalando con el reto de garantizar la seguridad de las personas en un contexto en el que nos quieren lastimar, sobre todo los funcionarios públicos que se encargan del tema de la seguridad? Fíjense que el tema se llama seguridad ciudadana y derechos humanos, no se llama seguridad pública, se llama seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque la seguridad ciudadana, en un contexto que pretende ser democrático, lo que trata es de consultar a la gente, consultar a los ciudadanos para que se traten de identificar los problemas que tenemos y para también intentar que de una forma más o menos participativa, lo más participativa posible, podamos dialogar sobre las posibles alternativas de gestión a esos problemas. Normalmente se habla de seguridad pública porque seguridad pública es la función de garantizar la vida y el orden en nuestras sociedades. En un contexto de desbordamiento, de crisis, vuelvo a insistir, de inseguridad agravada, como veremos en un ratito, pues el gobierno ha pensado conveniente que las Fuerzas Armadas en México desempeñen funciones de seguridad pública. Un contexto de seguridad ciudadana sería un contexto, vuelvo a insistir, en el que se facilitara la participación lo más amplia posible de nuestros ciudadanos. Vuelvo a insistir, antes de abordar todo lo que les voy a platicar en esta hora y media que tenemos de charla, de conversación, lo importante es la pregunta de ¿y cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para mantener lo que como sociedad hemos ido conquistando, ganando y de la que nos hemos beneficiado todos y todas? O sea, también los elementos de las Fuerzas Armadas, por supuesto, que son ciudadanos con un perfil profesional concreto, pero que son ciudadanos igual que los demás ciudadanos que tienen otros perfiles profesionales, a pesar de que en el mundo militar muchas veces se les conoce como los civiles, ¿no? Pero los civiles pues son ciudadanos igual que los militares, pero con otro perfil profesional. ¿Cómo le hacemos para lograr mantener esa democracia en un contexto de violencia como el que vivimos? Y les voy a pasar rápidamente una presentación que tengo preparada, precisamente reflexionando sobre los temas más importantes. Uno de los temas es ya les he dicho, la idea del ciudadano, de la ciudadana. Muchas veces se habla, y con mucha razón, para reflejar esto, que la mujer empezó a votar muy tarde, ¿no? En los años 50 en México, en los años 30 más o menos en España, en Estados Unidos un poquito antes. Lo que a veces no recordamos es que también los varones pobres no habían votado hasta los años 30 en España, también, bueno, no, hasta un poquito antes, finales del siglo XIX, es decir, es parte de un proceso bastante similar en el que poco a poco se va ampliando este concepto de ciudadano, de ciudadanía. Me van a permitir que les haga un repaso histórico
de qué entendemos por ciudadano y cuáles fueron los primeros intentos de control del poder. Venimos de las sociedades occidentales, entre las cuales por supuesto se encuentra México por sus tradiciones culturales y sus raíces. Venimos de un contexto originado en Europa, en el que lo tradicional era que existieran reyes, que existieran monarcas, que tenían su legitimación en la Fuerza Armada y también en la idea de que Dios les había elegido para gobernar sobre las otras personas. Venimos de un contexto de este tipo en el que poco a poco los burgueses, la gente que tiene dinero, la gente que gana dinero, le va a empezar a poner límites al Estado. Y de allí se van a derivar las revoluciones, la Revolución Francesa, en el caso de Europa, y la Revolución Americana, la independencia de los Estados Unidos en América, que va a, ¿cómo se dice?, a consolidar una forma de toma de decisiones entre todos los ciudadanos que va a ser imparable, hasta tal punto que un aristócrata como Alexis de Tocqueville, un francés aristócrata, a su abuelo lo habían matado en la guillotina en la Revolución Francesa en los años 30, en 1830, va a decir que la igualación de los individuos es inevitable. Esta es una idea muy poderosa. La igualación de los individuos es inevitable, es decir, algo que se va a proyectar hacia el futuro, la idea de que todos vamos a ser iguales. Hoy en día en América Latina es una de las sociedades más desiguales del mundo. Alguno de ustedes podría decir que está diciendo el doctor Barrachina, ¿no? ¿Cómo puede ser esto de que la igualación de los individuos es inevitable con la cantidad de diferencias sociales que existen? Bueno, pues es que antes existían muchas más diferencias sociales y es poco a poco que tenemos nosotros que ir conquistando ese espacio. Pero lo que es cierto es que en el pensamiento profundo de las sociedades democráticas occidentales existe esa idea de que todos y todas tenemos que ser iguales. Aquí les pongo una foto de un Benjamin Franklin joven que refleja un poco esta idea del ciudadano. Benjamin Franklin nace a principios del siglo XVIII en Boston, en Massachusetts, en una sociedad puritana. Representa muy bien a los colonos británicos en América. A su hermano en esa sociedad puritana de Massachusetts lo detienen, lo mandan preso por un periódico que él está organizando y al final Benjamin Franklin se va a tener que ir a Filadelfia, huyendo de ese puritanismo del estado de Massachusetts donde nació. Va a ser una persona brillante, un gran sabio. Él va a inventar los binoculares, los lentes, va a inventar el pararrayos, va a ser miembro de la Sociedad Británica de Londres, va a ser uno de los padres fundadores de la nación americana. Y luego vamos a ver, el momento de su nacimiento está muy cercano a la Revolución Gloriosa Británica, en la que es la que finalmente le pone los límites más importantes a la corona británica, hasta tal punto que hoy en día los reyes británicos tienen que firmar la Carta de Derechos que en 1689 se impulsó. Es importante que nos demos cuenta que la historia es algo que es más reciente de lo que en ocasiones la vida cotidiana nos permite darnos cuenta, ¿no? Entonces, esta idea de ciudadano está relacionada con la idea de los derechos humanos. Desde el momento que nace el concepto de ciudadanía, ¿cómo se dice? La idea de la protección del ciudadano, la idea de esos derechos de la persona, se va a ir consolidando. La Declaración de Virginia es el antecedente, lo voy a explicar en un ratito, es el antecedente del proceso de independencia estadounidense. Ustedes piensen que Thomas Jefferson, que es otro de los padres fundadores de los Estados Unidos,
A finales del mes de junio de 1776, él era el presidente de la Asamblea de Virginia, declara pues esta Declaración del Buen Pueblo de Virginia, en el que se señalan una serie de límites. Agarra el caballo acabando esa declaración y se va a ser el autor el autor principal de la Declaración de Filadelfia de Independencia del 4 de julio de 1776. Permítame un pequeño recorrido histórico. Los colonos británicos en América huían, y luego reiterar esta idea, huían de Europa de su época. Cuando llegan a América, a partir de 1600 más o menos, cuando llegan a América tienen que empezar a tomar decisiones entre ellos mismos porque la corona está muy complicada haciendo otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces, en ese contexto se va a ir consolidando un proceso de toma de decisiones en las asambleas de las diferentes colonias. Inglaterra va a estar desapegada de esa realidad porque, les vuelvo a insistir, les voy a contar, va a tener muchísimos problemas durante todo ese siglo XVII. Y eso los colonos británicos lo van a aprovechar para ir creando una nueva forma de organización política. Cuando Inglaterra, con Jorge III, ya en el siglo XVIII, empieza a querer cobrar impuestos y empiece a quererse acercar a las colonias como se hace en la Europa clásica, en la Europa que va a reventar en la Revolución Francesa en un primer momento, en ese contexto los colonos británicos, Benjamin Franklin, como Thomas Jefferson y como Washington, George Washington, pues van a señalar, o Adams, ¿no? John Adams, van a señalar que no, que eso no se va a entender de esta forma, ¿no? Y esas, las declaraciones que van a estar haciendo, la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, la Declaración de Independencia, la Constitución de los Estados Unidos, van a llevar un principio de universalidad hacia el mundo que se consolidará luego en 1948 en la Declaración de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El antecedente, permítame que nos vayamos un poco más lejos de los límites al Estado, es la Carta Magna de 1215. Y me dirán, ¿y por qué este señor se va tan lejos? Bueno, recuerden ustedes las caricaturas de Robin Hood. Seguramente ustedes recuerdan todas las películas y las caricaturas de Robin Hood. Robin Hood no existió, pero sí existió Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra era el hermano de Ricardo Corazón de León, el rey británico que se fue a las cruzadas, que cuando quiere regresar, pues Juan Sin Tierra hace un pacto con los nobles para no darle la corona. Y Robin Hood se contextualiza en esa situación. Ustedes recuerden que el rey malvado pues es Juan Sin Tierra, que es un personaje que sí existió. Robin Hood no existió, pero Juan Sin Tierra sí, y Ricardo Corazón de León también. El sheriff de Nottingham es el malo de los malos. Hasta el siglo XX prácticamente no ha habido ningún malo más malo que el sheriff de Nottingham y Juan Sin Tierra. ¿Por qué de esa cultura popular? ¿Por qué de esa idea de que hay que ponerle límites al Estado y de que estaban abusando de los campesinos y de que Robin Hood es un elemento necesario para repartir, para redistribuir la riqueza? Bueno, porque los nobles en la época de Juan Sin Tierra le dicen, ok, te vamos a apoyar en tus reivindicaciones en contra de Ricardo Corazón de León, pero eso va a suponer que te vamos a poner límites. La Carta Magna no sirvió mucho, la verdad, porque Juan Sin Tierra se murió poco tiempo después y porque además no le hizo caso, pero como dice Winston Churchill, quedó un antecedente de que la ley está por encima del rey y de que el rey tiene que cumplirla y de que tienen que haber límites. El segundo momento importante de ponerle límites al Estado empieza justo en la consolidación de ese contexto estatal. Ustedes saben que con los reyes católicos, prácticamente más o menos en 1500, empieza a hablarse de la consolidación
del Estado moderno, hasta 1648 con la Paz de Westfalia. Es en toda esa época en la que se va a estar platicando en el que la tecnología va a permitir que varios monarcas con grandes ejércitos destruyan las murallas de los castillos, que estos señores feudales tradicionales no se queden amurallados detrás de estos protectores y que empiecen a crearse grandes estados nacionales. Además, la política de pactos matrimoniales va a hacer que varias coronas monárquicas pues dominen prácticamente toda Europa. Los reyes católicos españoles van a ser muy inteligentes, van a casar a dos de sus hijas con el mismo rey en Portugal. Cuando se muere una, viene la otra. Van a casar a su hija Catalina con el rey Enrique VIII de Inglaterra y van a casar a Juana que le va a ser llamada históricamente como Juana la Loca, por así decirlo, con Felipe, que va a ser llamado el Hermoso, que es el nieto del emperador de Alemania. Eso va a unificar Europa durante un rato, pero también va a provocar las protestas de los príncipes alemanes que no van a quererse someter a los reyes católicos. ¿Okay? Eso también va a tener que ver, va a haber en el mismo contexto la reforma luterana, la reforma que va a llevar al protestantismo y luego al calvinismo, en el que Lutero señala una serie de corruptelas de la Iglesia Católica que luego va a trabajar en el Concilio de Trento para arreglarse. Pero ese contexto, en una situación en que los príncipes son legitimados por la idea de que Dios les está legitimando, va a ser muy poderoso en la conformación política del Estado. Los príncipes alemanes no van a quererse someter y van a utilizar esta ruptura de la Iglesia para desmarcarse, y lo mismo va a hacer Enrique VIII en Inglaterra. Enrique VIII se va a querer divorciar de su esposa, Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Ustedes saben que Enrique VIII se hace famoso, conocido, porque en la mitología después también, o en la historiografía, porque va a asesinar a varias de sus esposas para poder buscar una descendencia masculina de su corona. Eso no lo va a poder hacer con la hija de los reyes católicos, pero sí va a romper con la Iglesia Católica, va a crear su propia iglesia. Bien, ¿por qué me remito a Enrique VIII? Porque su hija Isabel I, las reinas importantes británicas, la verdad es que han durado muchísimos años, gobernó durante muchos años, y cuando muere sin descendencia. Y van a heredar su corona los Estuardo, que son sus primos escoceses. Y en ese momento los nobles y los burgueses británicos van a darse cuenta que tienen que ponerle límites a estos monarcas. Es ese mismo contexto en el que los colonos puritanos y luego los católicos y luego los anglicanos, según ese siglo XVII británico se vaya complicando, van a irse marchando a un nuevo mundo, hacia América, para tratar de gobernar. Bien, el que hereda a Isabel I va a ser Jacobo I, que va a gobernar entre 1603 y 1625. Él no va a tener problemas, le van a dejar gobernar. Va a generar inconformidad, ya decimos, en ese momento se están yendo los puritanos británicos hacia América porque no se encuentran a gusto con ese gobierno, pero lo van a dejar gobernar. Cuando su hijo Carlos I asume el trono en 1625, 3 años después, y convoca al Parlamento, estos burgueses, esos nobles, le van a decir no. Le van a decir, si usted quiere que nosotros le demos nuestros impuestos para irse a la guerra, que le demos dinero, pues le vamos a exigir que haga un pacto con nosotros. Eso es un límite al Estado, a un monarca absoluto que se sentía legitimado por Dios y al que la gente que tiene el recurso, los burgueses, los nobles, le dicen no. Entonces,
Carlos I no va a aceptar, va a cerrar el Parlamento, y cuando lo abra en 1640, porque sí necesita el recurso, sí necesita el dinero, va a iniciar una guerra civil en la que al final le van a cortar la cabeza en 1648. Luego va a venir una dictadura puritana de Oliver Cromwell. Ahí es cuando empiezan católicos y anglicanos a irse hacia América también. Tenemos esa situación muy conflictiva en Inglaterra, en la que lo que se está discutiendo en todo ese siglo, y por eso no van a poder prestarle atención a los colonos británicos que están en América, se están discutiendo los límites del Estado. Eso al final se va a consolidar, y por eso les hablaba de Benjamin Franklin y del año que nace. Si no recuerdo mal, nace en 1703 más o menos. Entonces eso va a llegar a que al final, cuando los dos hijos de Carlos I, al que le han cortado la cabeza, vayan a gobernar, Carlos II no tendrá muchos problemas tampoco, igual que su abuelo no los había tenido, pero su hermano Jacobo II sí los va a tener, porque además va a pretender romper con la tradición de esa iglesia anglicana y se acerca mucho a la iglesia católica. En 1689, la Revolución Gloriosa impone que Jacobo II deje de gobernar, que entre su yerno Guillermo de Orange y su hija María, que son anglicanos declarados, y también se impone esa idea del límite al Estado. Esto es un proceso totalmente paralelo al proceso de independencia americana, ya les estoy señalando. Y de ahí nos vamos a la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, que les comentaba yo antes, que consolida esa idea del ciudadano. En 1776, en junio de 1776, antes de irse a firmar la Declaración de Independencia del 4 de julio, o sea, fíjense las fechas cercanas, Thomas Jefferson elabora esta Declaración del Buen Pueblo de Virginia, que consolida la idea de la libertad de todos los hombres, del derecho de propiedad, de la libertad religiosa, de prensa, de la igualdad del derecho al voto, de la seguridad jurídica frente al Estado. Agarra el caballo y se va a hacer la Declaración de Independencia. El 4 de julio se declara la independencia de los Estados Unidos. Va a empezar la guerra, que acabará en 1783. Y fíjense los periodos para llegar a pactos entre las diferentes colonias que estaban en América para formar los Estados Unidos. La Constitución va a tardar todavía 5 años en aprobarse, hasta 1787, y todavía van a dudar porque quieren esos equilibrios. Esa idea del ciudadano quiere defenderse en cada una de las colonias y quieren ponerse límites al Estado. Con lo cual, al final, hasta 2 años después, hasta 1789, no va a quedar todo listo, no va a quedar todo aprobado. Entonces, cuando George Washington empieza a ser el primer presidente de los Estados Unidos, y aún así seguirán discutiendo hasta 1791. En el que se aprobarán las 10 enmiendas que son estas: la Carta de Derechos, la Carta enmiendas añadidas a la Constitución de 1791, en la que se rescata esa carta de 1689 y se defienden muchas libertades. Fíjense que es el 1789, es la misma fecha de la Revolución Francesa, es la misma fecha en la que los burgueses europeos rompen finalmente con la nobleza tradicional. Pero rompen hablando de libertad, de igualdad y de derechos políticos y de soberanía del pueblo, rompen pensando que ellos son el pueblo. ¿Qué pasa en el siglo XIX? En el siglo XIX lo que va a pasar es que los obreros empiezan a trabajar en las fábricas, empiezan a encontrarse, salen del campo, vienen a las ciudades de forma masiva, y entonces en ese momento empiezan a reclamar derechos. Fábricas que no tienen medidas de sanidad, de salud suficientes, y que además que por eso fallece un montón de personas y eso genera un montón de inconformidad. Pero además en el que toda una serie de burgueses, intelectuales,
como Marx y todos los socialistas utópicos empiezan a escribir sobre que el proletariado, la gente normal, pues también son ciudadanos, ¿no? ¿Les parecerá que esto es muy antiguo? No lo es. Fíjense, mi abuelo nace en 1896 y yo lo conocí en los años 70, murió en 1978, tuve la fortuna de conocerlo. Mi abuelo es parte de esos proletarios y como mi abuelo, muchos de los antepasados de ustedes. Es parte de ese proletariado, en aquel caso en España, porque yo tengo un origen español, como notarán por mi acento, pero lo mismo pasa en México y pasa en muchísimas sociedades en el mundo. Mi abuelo no sabe leer y escribir, es un conductor de tranvías en los años 20 en Barcelona, pero antes se va a dedicar con el pico y la pala a construir vías del tren, va a ser un peón caminero construyendo carreteras, va a colaborar en la construcción del Estado-Nación y de su infraestructura. Mi abuelo y sus hermanos tienen que salir huyendo de su tierra, solamente se queda uno de sus hermanos que puede trabajar, porque no les da para comer. 7 de sus hermanos fallecen antes de la mayoría de edad. Esa es una historia muy común en la Europa de esa época y en la América de esa época. Las conquistas sociales, entonces, de ese final del siglo XIX y del siglo XX, la Revolución Mexicana y todo lo que eso implica, van a hacer que el mundo cambie, como había dicho Tocqueville unos años antes, de una forma irreversible. Las 2 guerras mundiales van a llevar a que al final se establezca una Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso no lo podemos perder. Los ciudadanos no son nuestros enemigos, nosotros somos los ciudadanos, civiles y militares. Nosotros somos esos ciudadanos y nosotros somos esos que hemos ido cambiando. Les decía esto de mi abuelo porque mi abuelo pues, no sabía leer y escribir. Mi padre, para poder estudiar, tuvo que trabajar en 3 sitios al mismo tiempo. Mi hermano y yo ya no tuvimos que trabajar para estudiar y mis hijos tampoco lo han tenido que hacer hasta el momento. Eso significa que ha habido una movilidad relativa social. Yo he sido profesor de la Universidad de Quintana Roo muchos años. He tenido alumnos que no tenían dinero para venir en combi y para llegar hacia la escuela. Hoy en día tienen doctorados, están dando clases en diferentes universidades públicas. Si ustedes piensan, muchos de sus oficiales vienen de clases sociales muy desfavorecidas, de condiciones muy complicadas y han evolucionado socialmente dentro de la institución, pero también lo ha hecho la sociedad. Eso lo debemos de preservar y lo debemos de cultivar. Igual que el contexto de ir tomando en cuenta la opinión de las personas, la democracia, ¿no? La democracia es algo fundamental. Ya les digo, la expresión de derechos humanos aparece por primera vez en el derecho internacional en el artículo 68 de la Carta de Naciones Unidas. Y tiene que ver con todo este proceso histórico que les he estado planteando, de ponerle límites al Estado. Cuando nosotros hablamos de recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estamos monitoreando la actividad del Estado, de los funcionarios públicos, no solamente de los elementos de la Fuerza Armada o de la Policía Federal o de la Marina y del Ejército de forma individual, también del Seguro Social, también de la Secretaría de Educación Pública. Estamos monitoreando esa relación entre los funcionarios públicos y los ciudadanos, porque es a eso a lo que nos debemos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el sentido de que debemos de proteger a esos ciudadanos porque ha costado mucho el lograr ese contexto existente actualmente. El concepto de seguridad humana surge al final de la Guerra Fría. En la Guerra Fría se había consolidado el concepto de seguridad nacional, que no había existido hasta 1947. No se hablaba antes de seguridad nacional, aunque les puedo hacer mentira.
Henry Morgenthau en los Estados Unidos en 1948 empieza a hablar de los conceptos de poder nacional, los campos de poder, el tema de los intereses nacionales, de los objetivos nacionales, el tema de la guerra total. Y de ahí se va a derivar el tema del enemigo interno. Y de ahí el senador McCarthy, en 1950, después de un discurso en Virginia, en West Virginia, en el que señala de que hay 47 comunistas infiltrados en el Departamento de Estado de los Estados Unidos, empieza lo que se conoce como la caza de brujas, la persecución de artistas, de intelectuales, que en los Estados Unidos, esto lo pueden ver ustedes en la película esta Oppenheimer que acaba de salir, si quieren, entonces empieza esa caza de brujas, esa caza del enemigo interno. Morgenthau es uno de los pilares de la doctrina de seguridad nacional. Otro de los pilares va a ser Samuel Huntington, que en 1957 escribe el concepto de la autonomía militar y legitima teóricamente lo que había pasado bastante, sobre todo en los últimos años, de que debía de existir un pacto entre militares y civiles, en el que los militares no se metían en el mundo de lo civil, los civiles no se metían en el mundo de lo militar. El último elemento, el último pilar de la doctrina de seguridad nacional y de la doctrina de seguridad nacional latinoamericana, que después se va a consolidar, va a ser la doctrina McNamara. Robert McNamara, secretario de Defensa Nacional de los Estados Unidos, en febrero de 1966, va a establecer la frase de que sin seguridad no hay desarrollo, sin desarrollo no hay seguridad. Luego será director del Banco Mundial y va a consolidar esta idea hasta los años, dejará de ser secretario de la Defensa de los Estados Unidos en 1968 y va a ser director del Banco Mundial hasta 1984. Bien, Robert McNamara va a consolidar esa idea que entra dentro de la doctrina de seguridad nacional y de la doctrina de seguridad nacional latinoamericana. Esto de una forma muy seria. Tan importante va a ser su influencia que luego el concepto de seguridad humana se va a basar también en el concepto de que sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad y que debemos de darle las seguridades a las personas en diferentes ámbitos, en las diferentes esferas que Hobbes había señalado unos siglos antes, que eran la función del Estado-nación. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué les he hablado de la doctrina de seguridad nacional latinoamericana? Bueno, porque para poder explicar en las academias militares latinoamericanas la doctrina de seguridad nacional y buscar esa colaboración en el contexto de la Guerra Fría con los Estados Unidos, los intelectuales militares latinoamericanos van a empezar a desarrollar todas estas ideas de Morgenthau, de Huntington y de McNamara en su doctrina. En el caso de México va a ser el almirante Gómez Bernard en 1974 el primero que escriba sobre estos temas. Ustedes saben que el Centro de Estudios Superiores Navales, el CESNAP, se crea en 1970 y que el Colegio de Defensa Nacional se crea en 1981. Ahí es cuando empiezan a desarrollar doctrina los militares mexicanos, rescatando lo que había dicho Morgenthau, lo que había dicho Huntington, lo que había dicho McNamara y lo que habían dicho los intelectuales latinoamericanos de la Guerra Fría, como el dictador chileno Augusto Pinochet, que en 1968 escribe el libro de Geopolítica y que hoy en día todavía se encuentra en las bibliotecas militares mexicanas. La doctrina mexicana de seguridad nacional la consolida el almirante Gómez Bernard, la va a consolidar el almirante Peirot en 1984, el almirante Santos Camal con 3 libros, uno en 1985, otro en el año 1999 y otro en el 2002. Y lo va a hacer el general Clemente Vega en 1988 con un libro que dentro de las estructuras de la Secretaría de Defensa Nacional es clave y fundamental y que no ha sido cuestionado hasta hoy en día, que es el libro que escribe esto en el 88 y que se reedita en el 2002 y en el 2007 sobre el poder nacional y la seguridad nacional.
El almirante Peirot, que ya les he dicho que había escrito sobre temas de poder nacional y seguridad nacional, y el general Clemente Vega García, que lo escribe en el 88, van a ser el almirante secretario y el general secretario de la administración de Vicente Fox, que es cuando se aprueba la doctrina, la Ley de Seguridad Nacional en México en el año 2005. Hasta el día de hoy, las instituciones académicas militares no han sabido darle la actualización a la doctrina de seguridad nacional mexicana, y se ha seguido hablando de seguridad interior. Y como se ha estado requiriendo a las Fuerzas Armadas para la participación en temas de seguridad pública, pues entonces el concepto de seguridad interior fue un concepto que se utilizó de una forma bastante cómoda, por así decirlo. En el año 2017 el general Salvador Cienfuegos manda una iniciativa de ley a Cámara de Diputados para que se apruebe, o influye para que se apruebe la Ley de Seguridad Interior, pero la Corte Suprema va a decir que pues es inconstitucional, porque las Fuerzas Armadas no deben de desarrollar funciones de seguridad pública. Este va a ser un gran debate, darle seguridad jurídica a las Fuerzas Armadas para participar en la gestión de la seguridad pública, porque ya les he estado señalando que estamos en una crisis regional de inseguridad pues que no tiene precedentes. Permítame que les hable rapidísimamente sobre lo que entendemos por el concepto de política y luego sobre el concepto de poder. El concepto de política muchas veces no ha sido bien interpretado. Nos referimos a la política cuando hablamos de elecciones, y entonces la política parece un concepto negativo, cuando es todo lo contrario. La política es un concepto positivo, es un concepto que lo que trata de identificar son los problemas reales que la gente tiene. Los problemas reales que la gente tiene y que deben de ser atendidas, que deben de ser incluidas en la agenda y tener un tratamiento suficiente. La política lo que busca es la convivencia. La política lo que busca es identificar qué es lo que le duele a los ciudadanos para tratarles de dar un tratamiento político. Claro, la política surge de la necesidad de que todos somos diferentes, de que todos tenemos intereses distintos, de que nuestras sociedades son muy complejas y no todos visualizamos los problemas de la misma forma, ni la solución o las alternativas de gestión de esos problemas tampoco las visualizamos de la misma forma. Entonces, la política lo que trata es de que por medios pacíficos llevemos al establecimiento de reglas de obligado cumplimiento que nos permitan convivir, porque ya se ha dicho muchas veces que la guerra es la política por otros medios. Cuando no conseguimos dialogar para tratar de imponer nuestras normas de obligado cumplimiento, las que nos permiten convivir, nos acabamos golpeando, y el que acaba triunfando pues es el que impone esas reglas. Entonces, la política surge de una sociedad heterogénea en la que existen desigualdades entre individuos y grupos, y eso genera conflictos. Hay diferentes accesos a la riqueza, a la instrucción. Tenemos diferentes edades, tenemos diferentes géneros y responsabilidades, tenemos diferentes principios y valores, tenemos adscripciones a identidades simbólicas diferentes, étnicas, religiosas, nacionales. Lo raro es que podamos convivir en este contexto, pero ya les he estado señalando anteriormente esa idea de la ciudadanía, esa idea de la democracia, toda esa riqueza que hemos ido conquistando en los últimos años y que no podemos perder, nos obliga a que poco a poco se vaya perfeccionando esa forma de toma de decisiones. Entonces, en sociedades divididas por creencias, por intereses, por recursos, la política no es mala, es constructora de sociedad. ¿Okay? La política puede cohesionar a los grupos, nos permite convivir. Pero para eso, claro, ideas como la tolerancia, el respeto a las ideas ajenas, pues deben de ser fundamentales. Porque sí, se pueden tomar decisiones desde una perspectiva autoritaria, desde luego, eso también es política. En la familia, por ejemplo, en donde se hace mucha política porque tenemos que convivir con nuestros familiares y tenemos que entendernos, se toman normalmente las decisiones desde una perspectiva autoritaria.
Últimamente, pues dependiendo de las edades de las personas, de los núcleos familiares, y dependiendo de muchas situaciones, pues debemos de ponernos de acuerdo también sobre muchas cosas, ¿no? Bueno, pues eso pasa en la familia, que no va a pasar en el Estado, ¿no? Las tensiones deben de tener un tratamiento político, no debemos de dejar que se enquisten. En ese sentido también los problemas cambian con los tiempos, no son los mismos los problemas del siglo XIX que los problemas del siglo XX, y por eso los políticos deben de atender a todo ese tipo de situaciones. Algunos temas antes eran públicos y hoy son privados, antes eran privados y hoy son públicos, y deben de ser atendidos. En el contexto de la globalización, los problemas de la sociedad todavía son más complejos. El concepto de seguridad humana lo que nos está haciendo percibir es de que no solamente nos vamos a referir a los ciudadanos, a los nacionales de una sociedad, sino que nos vamos a referir a las personas, a los seres humanos. Todos nos van a preocupar de la misma forma, de la misma manera. A todos el Estado los tiene que proteger. ¿Es complejo esta situación? Sí, es complejo. Es parte de nuestra época, es parte de nuestro tiempo, de un tiempo que va evolucionando, que va cambiando de forma continua. Cuando yo llegué a México hace 20 años, yo tenía en Chetumal un Nokia de 400 pesos, ¿no? Los teléfonos celulares hoy en día han cambiado muchísimo, los carros han cambiado muchísimo, nuestras relaciones con los medios de comunicación. La pandemia vino a demostrarnos de que las redes sociales eran mucho más importantes de lo que nos parecía y que las podíamos utilizar para nuestra convivencia, para nuestra conveniencia. Hoy en día, por ejemplo, yo les estoy grabando esta participación desde un estudio en la Ciudad de México de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ustedes la están recibiendo en diferentes partes de la República, y se va a poder estar escuchando las veces que creamos conveniente. Esto era algo impensable hace mucho tiempo. El tema del poder también es muy importante, tiene que ver mucho con el ejercicio que los funcionarios públicos hacemos en el cumplimiento de nuestros deberes. El poder, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el poder no solo reside en el Estado, no solamente reside en los funcionarios públicos como nosotros, ¿ok? El poder está en el Ejecutivo, pero está en el Legislativo, está en el poder de los jueces también, y está en la administración pública. Alguien que no pase un papel en una oficina pública y que no llegue hacia arriba y que no transmita una información, pues está usando mal su poder, pero está mostrando que tiene el poder. Alguien que quiera hacer cosas, que quiera mover situaciones, pues efectivamente pues lo va a poder hacer. Las ONGs tienen poder, y ahí en ese sentido nosotros hemos de ser también muy cuidadosos. La prensa tiene poder, por eso en esta diapositiva les pongo diferentes medios de comunicación. Diferentes portadas de medios de comunicación. Hemos de entender también ese contexto de que la prensa tiene sus parcelas de poder. El poder es lograr intervenir. ¿Quién tiene poder? El que es capaz de intervenir en la regulación del conflicto social, el que es capaz de influir, por supuesto. Tiene poder el que logras que tú hagas algo o que tú no lo hagas, ¿verdad? Los dos, porque logras que se haga algo o que no se haga. Pero el poder no solamente es la fuerza, el poder tiene varios componentes: la fuerza, la influencia, el ejemplo, que es la autoridad, la retribución, el que te paguen por hacer algo. Todos esos elementos van combinados. Fíjense en esta diapositiva, la fuerza recurre a la amenaza y busca actitudes de temor para que alguien haga algo o no lo haga. La influencia busca actitudes de persuasión, de convicción. La autoritas, la reputación, la confianza que podemos tener en alguien, eso es fundamental también para que nosotros hagamos algo o no lo hagamos. Normalmente el poder recaba o se centra en todos estos factores al mismo tiempo. Esta frase es muy importante, ¿no? La dijo un diplomático francés, Talleyrand.
que le dijo a Napoleón en la época en la que los ejércitos estaban armados con bayonetas y conquistaban toda Europa. Talleyrand le dice a Napoleón: con las bayonetas todo es posible menos sentarnos encima. Menos sentarnos encima. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si nos sentamos en una bayoneta bien afilada todo el día? Nos vamos a lastimar. Con las bayonetas todo es posible menos sentarnos encima. Esto es algo que debemos de tener muy en cuenta. Cuando nosotros tratamos que alguien haga algo en un sentido u otro, solo por la fuerza, ello no puede lograrse, ¿no? Otro ejemplo que pone Josep María Vallès, un politólogo catalán muy conocido, es el ejemplo del Papa Juan Pablo II. Josep María Vallès fue un político de izquierdas en España, ha sido de todo, la verdad. Fue ministro, fue diputado, fue profesor rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, catedrático de ciencia política. Y entonces llama la atención a la influencia del Papa Juan Pablo II en la caída de la Unión Soviética, ¿no? Fíjense, les voy a leer esta frase. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados occidentales llamaron la atención de Stalin sobre la política y la importancia política del Vaticano. El dirigente soviético replicó despectivamente: ¿cuántas divisiones tiene el Papa? ¿Cuántas divisiones militares, se entiende? Con ello daba a entender que el poder político del papado católico le parecía insignificante. En 1978, la elección de un papa polaco, el papa Karol Wojtyła, el cardenal Karol Wojtyła, conocido como Juan Pablo II, y su disposición a utilizar su influencia política fueron factores decisivos en la crisis del régimen comunista en Polonia y más adelante en la desintegración de la Unión Soviética. Es decir, por la fuerza no todo se logra. A veces también la influencia, la autoridad, el ejemplo sirven de mucho para que, como se dice, nosotros tomemos nota de estas circunstancias. Les voy a hablar rápidamente del contexto de democracia. Ya les he dicho, hemos ganado mucho como sociedad y eso no lo podemos perder. Es cierto que hay dos tradiciones democráticas en América. La tradición del modelo británico, de la colonización británica, ya les he contado anteriormente, tiene efectos concretos hoy en día. Los colonos británicos que vienen hacia América están huyendo de la Europa de su tiempo. Vienen en igualdad de condiciones. Practican la libertad religiosa porque unos son puritanos y otros son anglicanos y los otros son católicos. Y entonces creen todos en Dios, pero entonces dicen: nos tenemos que respetar porque tenemos que convivir. Toman decisiones y organizan su sociedad. La corona va a guardar distancia. Este proceso de colonización va a tener efectos muy distintos a los del modelo español-portugués. ¿Por qué? Porque el modelo español-portugués, los conquistadores, los que vienen a América, vienen representando al rey, vienen representando a la corona, vienen representando a esa Europa de la que huyen los colonos británicos. Y entonces van a reproducir sus desigualdades, van a reproducir su forma de vivir, van a imponer una religión, van a imponer un modelo autoritario. Por eso es tan difícil el avanzar en los procesos de democracia en América Latina en general, y por eso existe una cultura política tan autoritaria, porque en los procesos de independencia las personas que la realizaron se sintieron muy cómodos heredando este modelo y las desigualdades siguieron consolidándose en los países de América Latina. Y en ese sentido vamos un poquito más atrás. En Europa las luchas sociales del 19, de principios del 20, las dos guerras mundiales que tuvieron lugar con mucha fuerza en Europa, acabaron desmontando todos estos privilegios tradicionales que no fueron desmontados de la misma forma en América Latina, entre otras cosas por la influencia autoritaria del modelo, de la doctrina de la seguridad nacional latinoamericana, que trató de apoyar a los Estados Unidos, pero que utilizó modelos muy autoritarios para realizarlo, y que consolidó esa idea del enemigo interno al que debíamos de perseguir por cuestiones ideológicas o por cuestiones de las que sean. Entonces, la democracia en el contexto latinoamericano ha tenido muchas más dificultades para irse consolidando. A ello se añade la grave crisis de inseguridad
que, les vuelvo a insistir y ahora les detallaré un poquito más, estamos viviendo en la región desde hace 40 años más o menos. ¿Qué es la democracia? Giovanni Sartori, recientemente fallecido, señalaba que la democracia es un ideal. La democracia es antes que nada y sobre todo un ideal. Sin una democracia idealista, una democracia no nace. Y si nace, se debilita rápidamente. Más que cualquier otro régimen político, la democracia va contra la corriente, contra las leyes iniciales que gobiernan los grupos humanos. Las monocracias, las autocracias, las dictaduras son fáciles, las democracias son difíciles, tienen que ser promovidas y creídas. Les voy a ir avanzando para no abusar de su tiempo, pero efectivamente hay una diferencia entre lo cotidiano y lo excepcional. En democracia, lo cotidiano nos impone que la política gestiona nuestros problemas, que las políticas públicas son las que nos ayudan a gestionarlo, que la administración pública pues nos resuelve esos problemas. La seguridad nacional está relacionado con lo excepcional, pero el tema de la violencia en nuestro contexto pues tiene mucho que ver con esa excepcionalidad. El siglo XIX y el siglo XX fue una lucha para convertir lo excepcional en cotidiano. Ya les digo, la democracia en América Latina, aparte de estas ideas de desigualdad, de falta de democracia, de autoritarismo, de corrupción, de desencanto ciudadano, de fatiga con la democracia, de inseguridad provocada por el crimen organizado. La crisis regional de inseguridad tiene que ver con esto también, el crecimiento del crimen organizado y la falta de respuesta del Estado. El crimen organizado ha puesto en jaque a los estados-nación de la región y estos no han sabido responder. Es como que estuviéramos en un partido de fútbol y fuéramos perdiendo 5-0. Y el Estado y los estados en toda la región todavía no han tenido esa capacidad de respuesta. Es en ese contexto en el que se está demandando a las Fuerzas Armadas que participen en temas de seguridad pública. La militarización de las policías, la policialización de las Fuerzas Armadas, todo esto es algo en que ha ido pues impregnando nuestro contexto cambiante en este contexto de globalización también, y nos ha ido complicando la vida y haciendo que las respuestas sean difíciles. En este contexto, los derechos humanos constituyen la razón de ser del Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho es la institucionalización jurídica de la democracia. Y nosotros somos funcionarios públicos y entonces debemos de proteger todas estas situaciones. Y no tenemos la posibilidad de calentarnos en un enfrentamiento y no tenemos el derecho de poderlo hacer a pesar de que somos seres humanos y ciudadanos, pero nuestra investidura como funcionarios públicos nos obliga a que tengamos que proteger los derechos humanos de los ciudadanos. Ciudadano significa tener derechos políticos, civiles y sociales. Recuerden esto, ¿no? El 8 de septiembre de 1989, en un mensaje televisivo, George Bush, padre, declara la guerra a las drogas y manda al Congreso la Estrategia Nacional contra las Drogas, solicitando $7.800 millones. En junio de 1971, el presidente Nixon había popularizado el concepto al utilizar una rueda de prensa y creando la DEA en el año 1973. La invasión de Panamá de 1989 es el inicio de la guerra contra las drogas en forma, a pesar que ya les digo de que la guerra contra las drogas pues empieza básicamente desde junio del 71, cuando Nixon le declara a las drogas como el enemigo público número 1, derivado de la crisis de Vietnam, en la que los soldados estadounidenses llegan consumiendo drogas hacia los Estados Unidos y creando un mercado que luego pues va a tener que ser satisfecho pues de las formas que tengan que ser satisfechos, como lo vemos hoy en día, ¿no? México fue persuadido para ser parte de la Operación Cóndor entre el año 75 y 78. Y lucha contra el cultivo de opio y marihuana en el Triángulo Dorado, sobre todo en Sinaloa. Y ya les digo, en el 73 se crea la DEA y este contexto nos va a llegar hasta hoy en día. Hoy en día la estrategia de los Estados Unidos para
luchar contra el crimen organizado es irse a por las cabezas políticas de los diferentes países que les importan. Hay en Centroamérica en donde sí realmente hablamos de un Estado fallido, porque no se puede luchar contra los grupos del crimen organizado, porque no se tiene la capacidad suficiente, pues buena parte de los presidentes que han estado sirviendo a ese país pues están en la cárcel hoy en día. Se creó incluso una lista de agentes corruptos, la lista Engel por parte de los Estados Unidos, que integraba a ciudadanos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Bien, este es el contexto en el que nosotros vivimos. El contexto de homicidios en México es clarísimo también. Entre el año 90 y el año 2021, como ven en esta diapositiva, es imparable el número de homicidios. Efectivamente, en la época del presidente Calderón, cuando se declara la guerra contra las drogas en México, se pasa de 8.000 homicidios a 27.000 en el año 2011. Es el momento en el que existe la consigna de que el mejor enemigo o el mejor criminal es el que está muerto, ¿no? O el que está en la cárcel. Sin embargo, ello no sirvió para mucho, porque hoy en día tenemos cifras mayores. Hoy en día tenemos cifras que han llegado a estar en 36.000, 37.000 homicidios al año. En el año 2022 se habla de 32.000 homicidios según los datos del INEGI, ¿okay? Que recaban las estadísticas de el secretariado de los cadáveres encontrados en hospitales, en morgues del país. Hay dos grandes fuentes para ver los homicidios en México: el INEGI y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que trabaja sobre las carpetas de investigación de las fiscalías. Yo en este sentido tengo una propuesta, porque hay una gran manipulación de las fiscalías de la información, ocultando homicidios en la categoría de culposos e incluso en accidentes de tránsito. Esto que es restarle el número de muertos por accidente de tránsito a los homicidios en general para poder comparar las entidades federativas. La violencia en México que estamos viviendo es algo que no es normal, y es por eso que han llamado a las Fuerzas Armadas para poder trabajar en este ámbito, y es por eso que tenemos una triple responsabilidad, por así decirlo, de hacer esas funciones en un contexto de violencia muy grave, pero sin olvidarnos lo que hemos ganado como sociedad. Esa idea de ciudadanía, esa idea de democracia, no la podemos perder, y por eso son los jefes y los oficiales de las Fuerzas Armadas los que tienen que pensar cómo lograr estrategias en las que se cumpla con la misión, pero sin violentar, como se dice, a los ciudadanos o incluso a los criminales. Porque ya se demostró, como ustedes lo pueden ver en estas cifras, que el enfrentar de una forma frontal a los grupos del crimen organizado no dio resultados. La frase de abrazos no balazos yo la quiero interpretar como hemos de cumplir la ley, pero sin organizar desmadre, por así decirlo de forma coloquial. Ustedes me entienden, ¿no? Y para ello pues debemos de pensar muy bien las acciones. Tenemos situaciones que se repiten de forma cotidiana y que ustedes tienen que enfrentar en contextos de estrés y de violencia realmente muy serias. Vivimos en una de las sociedades más violentas del mundo, sin ningún tipo de duda, y es en ese contexto en el que se les está demandando las funciones que están ustedes demandando. La violencia en México se entiende en lo local, sobre todo. Cuando hablamos de tasas por 100.000 de homicidios y de tasas de muertos por 100.000 habitantes, nos tenemos que fijar sobre todo en lo local. ¿Por qué? Porque México es un país muy poblado, y entonces pues tenemos unas tasas de 26 más o menos, 25 por 100.000 a nivel nacional, porque tenemos un país muy grande. Pero si nos fijamos en las entidades federativas y sobre todo en las ciudades menores a 500.000 habitantes, es donde nos vamos a encontrar pues con una realidad tremenda, con una realidad
que proviene de este contexto de la guerra contra las drogas que les estaba explicando, que viene desde los años 70, de la consolidación de los grupos del crimen organizado, que son empresas que viven de lo ilícito, que viven de lo ilegal, no solamente del narcotráfico. Veremos muy rápidamente que también han utilizado el tema migratorio, por ejemplo, y otros muchos más nichos de mercado de una forma, lo han explotado de una forma, ¿cómo se dice?, fuerte y bueno, ¿cómo se dice?, y afectando pues el trabajo que ustedes tienen que realizar. Han estado viendo un rato esta diapositiva, hablar de tasas de 74 en Baja California o de 80, esto en algunas otras entidades federativas, Quintana Roo, 65, 71, Colima, 90, 100, es impresionante. Hablar de tasas de 6 por 100.000, en el mundo ya se habla de violencia epidémica, y aquí lo más bajo que tenemos son tasas de 20 y de 30, y dependiendo de la población. Y desconfiamos de lo que se habla de Tamaulipas y de Veracruz en estas estadísticas, porque no quedan claras con las noticias que tenemos. Fíjense, en ciudades más grandes de 100.000 habitantes, de 500.000 habitantes, nos vamos a encontrar tasas en Acapulco de 100, de 60, de 48, en Cancún de 80, de 72, en Celaya de 100, de 87, en Ciudad Juárez de 84, ¿verdad? Esto en Reynosa, Tamaulipas de 41 en algún momento, Tijuana de 114, 96, y en ciudades de menos de 500.000 habitantes, pues tenemos en Tulum 255 por 100.000, en Cajeme de 112, ¿verdad? En Fresnillo de 177, en Zamora, Michoacán de 195, son tasas, en Salamanca de 150, son tasas muy, muy, muy preocupantes. ¿Ok? El tema de la migración es otro de los temas que se ha ido complicando y en el que el crimen organizado ha ido interviniendo. La globalización ha prometido expectativas de vivir en un mundo que ofrece posibilidades de desarrollo personal a la gente, y la gente migra. Y los republicanos de los Estados Unidos han utilizado el tema de la seguridad y el tema migratorio en los Estados Unidos para tratar de convencer a votantes republicanos de que los apoyen en sus elecciones. Y es por esa razón que han estado utilizando estas ¿cómo se dice?, estas estrategias. Cuando Donald Trump empieza a hablar de que tenemos una invasión de extranjeros, de que hay que construir el muro, como lo verán en esta tabla, que es más o menos 2017 o 2018, cuando empiezan a hablarse de las caravanas de migrantes, nos encontramos en el momento más bajo de detenciones por parte de la patrulla fronteriza. Al revés, conforme pasa el tiempo y empiezan a haber más controles, lo que tenemos es, como ven en la gráfica, un disparo en el número de migrantes detenidos por la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, y también, como vimos en otra presentación dedicada específicamente a los temas migratorios, también en México. ¿Significa que están pasando muchos más migrantes? No, significa que estás deteniendo más. Y también significa, con la cantidad de controles que hay en México, que el crimen organizado es el que está pasando esos migrantes hacia la frontera norte de México, la frontera sur de los Estados Unidos. Esta tabla refleja cómo esa intencionalidad política del proceso de detención, como Arizona era en donde se detenían más migrantes tradicionalmente, y desde que Greg Abbott está ocupando posiciones de responsabilidad en Texas, y desde que los republicanos se compraron este discurso, pues la mayor parte de los detenidos han sido en Texas, sin que ello refleje necesariamente que la mayor parte de los migrantes estén pasando por ahí. Hoy en día se habla de 2.400.000 detenidos en el año 2023 por la frontera sur de los Estados Unidos. Pero al final todos acaban pasando, porque si ustedes van a las ciudades fronterizas del norte de México, no se ven aglomeraciones de migrantes excepto en momentos puntuales. Y además, lo que se ha provocado en estos últimos años es que se haya diversificado la nacionalidad de la gente que trata de ir hacia los Estados Unidos. No son centroamericanos, no son mexicanos los que están siendo regresados en los últimos 2 años
por parte de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos. Empiezan a ser venezolanos, empiezan a ser haitianos, empiezan a ser incluso chinos, ¿no? ¿Por qué? Porque el crimen organizado ha ampliado su cartera de negocios. Bien, les quiero pasar ya por el tiempo a hablar de la recomendación 3VG 2015. Ya les he señalado, en este contexto de violencia, en este contexto de querer vivir en una democracia imperfecta, sí, pero no querer renunciar a vivir en una democracia. En este contexto de ciudadanía, de lo que hemos ganado como sociedad en los últimos 150 años y que debemos de mantener. En este contexto de violencia extrema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí monitorea las actividades del Estado y de ello pues hemos de aprender lecciones. La recomendación 3VG 2015 pues es el ejemplo claro de una serie de actividades y de actitudes y de formas de trabajar que deben de mejorarse, que deben de perfeccionarse, que pasan habitualmente y que como pasan habitualmente debemos de encontrar la fórmula para hacerlo de la mejor forma posible. ¿Qué pasó? El 6 de enero del 2015, la noche de Reyes, 44 agentes de Policía Federal, 285 elementos de la Sedena van a ser requeridos para desalojar a unos manifestantes que estaban desde el 22 de diciembre del 2014 en las inmediaciones del Palacio Municipal de Apatzingán, en Michoacán. Los manifestantes son integrantes de grupos de autodefensa y policía rural. El gobierno señaló también que eran integrantes de los Viagras y de los Caballeros Templarios. Eso lo hemos de contemplar también para ver un contexto de violencia que se está desarrollando en Michoacán en esa época de una forma muy seria. En el desalojo, a las 2:30 de la mañana, de la madrugada, muere una persona atropellada, son heridos 2 policías federales por arma de fuego y 18 civiles son heridos también. Hay 44 detenidos, se producen malos tratos en esos detenidos y todo eso va a ser elemento del proceso de recomendación. Este es un primer evento. Un segundo evento es a las 7:40 de la mañana, el convoy de Policía Federal y de Sedena, que lleva detenidos y camionetas y armas, es interceptado por una caravana de integrantes de las autodefensas, se produce un tiroteo, van a fallecer 9 personas y son heridos 4 personas más de diferente consideración. La prensa se centró en este tema de una forma muy importante. Les voy a señalar lo que dijeron. Empezaron a recabar informaciones y que eran 16 muertos y que habían sido múltiples heridos y que había sido un abuso de poder por parte de Policía Federal y del Ejército Mexicano. El País, en su versión del 21 de abril del 2015, señala que la versión oficial de lo que ocurrió el 6 de enero era que la mayoría de las muertes habían sido producidas entre un tiroteo entre policías rurales y policías federales y por el fuego cruzado entre los propios pistoleros. Esto fue bastante desafortunado por parte del comisionado de seguridad porque realmente existen evidencias muy claras de cómo murieron las personas que perdieron la vida en esa noche y no fue en un fuego cruzado, ¿no? Entonces, también es cierto que la prensa exageró. O sea, aquí dicen, una investigación periodística sostiene mediante testimonios y videos que los agentes ejecutaron a hombres desarmados a sangre fría. Bueno, en uno de los casos sí fue así, pero esto no fue lo que pasó tampoco de forma clara, ¿no? Y lo que atestigua la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pasó. Esta matanza, que está siendo ahora investigada, se produjo después de que el gobierno anunciara el desmantelamiento de las fuerzas comunitarias. Expolicías rurales, en señal de protesta, tomaron la alcaldía de Apatzingán y las refriegas se produjeron durante el desalojo en el que participaron los policías federales y el ejército. Hubo 2 enfrentamientos distintos en los que involucraban autoridades, autodefensas y un grupo armado cartel surgido en la confusión de Michoacán, conocido como los Viagra. Básicamente este es el contexto. Alfredo Castillo, que era la persona que Peña Nieto nombra como comisionado para manejar esta situación, bueno, la situación desde hacía un par de años antes en Michoacán, dice que fue un fuego cruzado y no una matanza de los policías que estaban bajo su mando, que existieron 2 enfrentamientos
y no reconoce 16 personas muertas, sino solo 9. La verdad es que fueron 10, pero bueno, esto es lo que estos periódicos señalan, ¿no? Y al final, el 28 de noviembre del 2015, dice que una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos denuncia la matanza perpetrada el 6 de enero, que murieron 10 personas, 5 de ellas acribilladas a balazos, pese a no llevar armas, y otra cuando se había rendido, y que el informe de la Comisión acredita una escalofriante cadena de violaciones de los derechos humanos y deja a la intemperie a las autoridades federales que durante meses sostuvieron que todo se había hecho bien. El pasado 6 de enero, cuando una banda de sicarios, los Viagras, utilizados para acabar con los templarios y que se negaban a entregar sus armas, se infiltran en una protesta ciudadana que había tomado el ayuntamiento de Apatzingán, pues genera esta situación, y 2 semanas después de los hechos, el comisionado Castillo es destituido. Bien, les voy a explicar qué es lo que se señala en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que les quede claro. Se hizo una averiguación, se hizo una investigación a fondo, se tardaron varios meses en determinar. ¿De esto qué podemos aprender? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas que tenemos que hacer? Bueno, pues que estas situaciones, lamentablemente, por el estado de violencia en el que vive nuestro país, que es producto de esa crisis regional que les he platicado, y de ese, ¿cómo se dice?, y de ese contexto de fortalecimiento de los grupos del crimen organizado, que no va a desaparecer, lamentablemente, en un futuro previsible o a corto plazo, pues hemos de establecer protocolos de actuación que no nos lleven a equivocarnos o que nos haga que nos equivoquemos lo menos posible, sabiendo que vivimos en contextos de estrés y depresión que son muy graves. Vamos a hablar de los 2 eventos, ya les he dicho, el de las 2:30 de la mañana y el de las 7:30 de la mañana. Dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su informe, en el 3VG 2015, que se cuenta con evidencias para acreditar transgresiones a los derechos humanos a la vida y a la adecuada procuración de justicia en agravio de la víctima 1. Ustedes van a ver que las víctimas aparecen con una V y el número, ¿no? ¿Por qué? Porque en la Comisión Nacional de Derechos Humanos se trata de que aprendamos de estas situaciones y que tratemos de no repetirlas, no de señalar nombres ni situaciones de este tipo, ¿no? Se acreditan violaciones a los derechos humanos. La víctima 1 falleció atropellado por un vehículo, no se supo cómo. Esto no se acredita ni en la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni en las fiscalías quién fue el responsable del atropellamiento de esta persona que perdió la vida enfrente del ayuntamiento de Apatzingán. Se acreditaron violaciones a los derechos humanos, a la libertad, legalidad y seguridad jurídica de 5 personas que se encontraban en el jardín frente al ayuntamiento. Dice la comisión que se deberán de investigar irregularidades en la detención que manifestaron las víctimas V2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 10, quienes señalaron que habían sido asegurados en el interior de una juguetería. Eran las 2:30 de la mañana, sí, pero era el Día de Reyes. Entonces la gente estaba haciendo sus compras del Día de Reyes frente al Palacio Municipal, en jugueterías que se encontraban por allá, y algunos de ellos fueron detenidos dentro de esta juguetería. V39 estaba fuera de ese establecimiento, de la juguetería, y V19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 31, 34, 35, 38 en un costado afuera, ¿no? Otros estaban en una cuadra y otros en un callejón cerca de la papelería. Entonces eso se ha de investigar, dice la Comisión Nacional. También la violación a los derechos humanos y a la integridad personal, legalidad y seguridad jurídica por trato cruel, inhumano y o degradante derivado de las lesiones que tuvieron V7, 12, 13, 17, 26, 36, 38 y 3, esto en el momento de ser detenidos. Esa gente luego fue al médico y pues encontraron que habían sido lesionados porque había en el momento de la detención, ¿no? Bueno, eso se ha de investigar. En ese primer evento, ¿cuáles son las violaciones a derechos humanos? Detenciones arbitrarias, se señala aquí. La Comisión Nacional observa que como consecuencia del operativo realizado
no fue posible individualizar la responsabilidad penal de los detenidos. El juez que atendió el caso liberó 37 de las 44 personas de forma inmediata porque no se había acreditado el tema de que hubieran tenido armas, hubieran estado disparando o hubieran actuado de una forma violenta. Entonces eso nos hace que debamos de mejorar los protocolos para poder detener a ese tipo de personas. El hecho de que una persona sea detenida sin una orden escrita de una autoridad competente o sin que sea sorprendido en flagrancia, viola el derecho a la presunción de inocencia. Es lo que se dice en la recomendación. De todas estas personas, 2 personas de los detenidos aceptaron que portaban armas el día de los hechos. V25 y V33 señalan eso, ¿no? Y bueno, y otros pues señalan que sí, habían estado durmiendo, que habían estado manifestándose allí, que habían estado durmiendo porque frente al municipio, manifestando sus inconformidades por los cobros excesivos del suministro de energía eléctrica, por la inseguridad de la región y porque el gobierno pues no estaba sacando a los delincuentes de la zona. Por eso se estaban manifestando, señalan estas personas. Algunas personas detenidas precisaron que durante su detención fueron sometidos a violencia física y eso se acreditó por los certificados médicos que se realizaron. Consta en el operativo que las autoridades federales, además de las personas detenidas, aseguraron armamento y vehículos. Es decir, estamos hablando de una situación de violencia. Eso no hay duda, no hay, ¿cómo se dice?, duda al respecto. El armamento asegurado consistió en 19 armas de fuego, 4 armas cortas y 15 largas, una granada de fragmentación, 71 cargadores, 1.762 cartuchos de diferentes calibres y 18 vehículos asegurados. Eso dio origen a la averiguación previa 4, ¿no? La autoridad judicial consideró que al existir duda de la existencia de la aportación de armas de fuego por parte de los indiciados, pues liberó a 37 de los mismos. Entonces todo eso pues debe de estar, lo que se aprende de esta recomendación es que todo eso debe estar debidamente acreditado para no violentar derechos y para que las personas que merezcan ser detenidas pues sean sometidos a un proceso justo en el que pues la sociedad también, como se dice, pues garantice que los culpables pues sí pues sean sometidos a una justicia adecuada, ¿no? Como consecuencia del operativo realizado en las inmediaciones del Palacio Municipal de Michoacán, resultaron lesionadas 18 personas, 2 policías federales y 16 civiles. 3 fueron por proyectil de arma de fuego, 2 policías federales y un civil, o sea, hubo disparos por los 2 lados. Los civiles lesionados normalmente fueron por maniobras de sujeción y sometimiento. V7, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 20, 21, 26, 36, 37, 38 y P3. Y los policías heridos fueron 18, 19, 2 policías heridos, están ahí. Bien. Dice, preocupa esta Comisión Nacional que las autoridades federales involucradas en los hechos de la materia realizaron un operativo en el que resultó afectada población civil que se encontraba realizando alguna actividad pacífica, como comprar juguetes con motivo del Día de Reyes Magos. Es decir, no solamente se actuó en contra de la gente que estaba tomando el Palacio Municipal, sino también gente que estaba por ahí de paso. V1 perdió la vida, no se conocen los responsables ni las causas. Fue un atropellamiento, pero no se sabe quién lo cometió, ni por qué. Y luego V30 refirió que estaba descansando y fue lesionado en su codo derecho por un proyectil de arma de fuego. Este fue el primer episodio que se señala en la recomendación. El segundo fue en el que murieron más personas, derivado de un enfrentamiento armado, y esto fue a las 7:30 de la mañana, cuando estaban llevándose a las personas detenidas, a los autos y a las armas, y fueron interceptados por una caravana que venía a liberar a estas personas, ¿no? Derivado de un enfrentamiento armado, en los términos precisados en el presente apartado, perdieron la vida V44, V45,
V46, V47, V49, V50, 51 y 52. Y resultaron heridos por arma de fuego V43, 48, 53 y 54. 48 luego perdió la vida cuando fue trasladado a un hospital, porque también otra de las cosas que se señalan en esta recomendación es que no se atendió a los heridos de una forma rápida. Se señala en la recomendación que hubo un exceso de la fuerza atribuible a policías federales que derivó en la privación de la vida de 44, 45, 46, 47 y 49, que iban en una camioneta y que supuestamente se bajaron de la camioneta, se levantaron las manos, dijeron que se entregaban y que en ese momento fueron disparados por elementos de la Policía Federal. La Policía Federal señaló que a fin de preservar el orden y la paz pública, además de su integridad y estando en peligro real e inminente sus vidas, los policías federales repelieron una agresión, manteniendo un intercambio de fuego cruzado por aproximadamente 15 minutos. Esto es lo que señala la policía. De hecho, las patrullas de policía recibieron un buen número de casquillos de bala, impactos de bala, ¿no? De la citada diligencia ministerial se desprende que los muertos no poseían armas de fuego y tampoco se encontró algún arma cerca de sus cuerpos, aun cuando localizaron un fusil de asalto que estaba fuera de donde ellos estaban porque se bajaron de la camioneta. Es decir, sí venían a enfrentar a la Policía Federal, pero en este caso ellos se encontraron, ¿cómo se dice?, desarmados cuando fueron disparados. Dice la recomendación, no representaban una amenaza para la vida o la integridad física de la Policía Federal. Intentaron rendirse, pero la Policía Federal realizó disparos contra ellos. Uno de ellos incluso, ¿cómo se dice?, estaba muy alejado de la camioneta, sin armas, y pues fue disparado. Y de ahí se considera que hubo este V49, de que se puede hablar incluso de una ejecución extrajudicial en este conflicto, en este contexto de enfrentamiento. Bien, otra de las camionetas, esta no se considera un, ¿cómo se dice?, el uso excesivo de la fuerza, porque V50 y 51 sí murieron por el enfrentamiento con Policía Federal, pero ahí sí se dio fe de la existencia de una escopeta de calibre 12, 17 cartuchos útiles, un arma tipo larga, fusil 308, y bueno, en los hechos hubo involucradas 10 patrullas de Policía Federal que recibieron 102 impactos por proyectil de arma de fuego. V50 y 51 recibieron 6 o 7 tiros cada uno de ellos y su camioneta recibió 70 impactos. Bueno, todo eso se va detallando, como ustedes lo ven, ¿no? Luego, finalmente, pues, se señala que se retrasó la solicitud de auxilio de los heridos, de los que habían sido heridos, y que ahí pues, se infringieron diversas disposiciones relacionadas con derechos a la protección a la salud, a la integridad y a la seguridad personal. Uno de ellos falleció en el traslado. Más irregularidades, no hubo preservación de los lugares del lugar de hecho, no hubo un cordón de seguridad, hubo omisiones en la realización de las necropsias, incluso hubo 2 de los fallecidos que se confundió la identidad. Entonces, en resumen, sobre esta recomendación, durante el desarrollo de la investigación, la Comisión Nacional tuvo conocimiento de diversos hechos manifestados por distintas personas, así como otros aparecidos en distintos medios de comunicación, que no fueron acreditados. Lo que pasó, o sea, no hubo 16 muertos fallecidos, no hubo decenas de heridos. Lo que hubo es que en el primer evento, a las 2:30 de la mañana, resultan lesionadas 18 personas, 2 policías federales, 16 civiles, 3 por arma de fuego, una persona civil pierde la vida por un atropellamiento, y en el segundo evento 3 personas civiles resultan lesionadas y 9 muertas, 7 en el lugar de los hechos y 1 cuando es trasladado en una ambulancia y otro
que apareció fuera de la escena. Con esto pues les concluyo la narración de los hechos relacionados con esta recomendación sobre el uso de la fuerza en estos hechos desafortunados en Apatzingán. Me gustaría que nos quedásemos con la idea de que, como se dice, de que hemos de conservar lo que hemos ganado en el contexto de la ciudadanía. Hemos de mantener con la aspiración de vivir en un contexto democrático, porque eso es lo que nuestra gente quiere, y hemos de gestionar unas situaciones de violencia que no son normales. Y en ese sentido, como funcionarios públicos, debemos de establecer nuestros protocolos para actuar en este contexto. Eso es básicamente lo que yo creo que hemos de sacar de aprendizaje de esta recomendación y de otras muchas que ustedes encuentran en la página web de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que nos deben de servir de cosas que sucedieron y de cosas que no deben de volver a ocurrir. Para no abusar de su tiempo, voy a concluir en este momento agradeciendo la atención del público que nos siguió a lo largo de esta misión. Esperamos en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que esta capacitación sea de utilidad para tener un mejor desempeño como personas servidoras públicas y en la previsión de violaciones a los derechos humanos. En breve aparecerán las instrucciones para descargar su constancia de participación en la pantalla. A nombre de la maestra Rosario Piedra Ibarra, agradecemos su atención y esperamos contar con su valiosa participación en próximas capacitaciones. Que tengan un excelente día.
¿Te gustaría capacitarte o conocer más sobre derechos humanos? Inscríbete en nuestra plataforma Educa CNDH, un modelo de aprendizaje dinámico y flexible al que podrás acceder las 24 horas del día, los 365 días del año, de forma gratuita y con valor curricular. Si te desarrollas en las áreas de la educación, salud, procuración de justicia, Fuerzas Armadas o atención a grupos vulnerables, entre otros, o simplemente te gustaría conocer más sobre la cultura de los derechos humanos, en Educa CNDH encontrarás una herramienta de educación 100% en línea. Por cada curso que realices, obtendrás una constancia, la cual te da la posibilidad de obtener un diploma al realizar 4 cursos que conforman cada una de las ramas de la plataforma. Derechos humanos desde la perspectiva de género. Educación para los derechos humanos. Derechos humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad. Cultura de derechos humanos y protección de la salud. Transversalización del enfoque de derechos humanos en las empresas. Enfoque de derechos humanos en la procuración de justicia. Igualdad y no discriminación en la convivencia escolar. Impartición de justicia con perspectiva de género. Participación activa de las y los adolescentes en la defensa de los derechos humanos. Educación para la paz y derechos humanos. Seguridad ciudadana y derechos humanos. Uso de la fuerza desde la perspectiva de los derechos humanos. Si te interesa capacitarte, inscríbete en educa.cndh.org.mx o llámanos al 55 56 81 81 25, extensión 2280. O escríbenos a cursosndh@cndh.org.mx. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.